La pregunta que quizás nos estamos haciendo todos y es qué esperar de los mercados de acá hasta que termine el 2025 y por qué no empezar a pensar lo que puede pasar en 2026. Súper importante y lo vengo diciendo en los videos que subo todas las semanas dentro del canal de YouTube, que prestemos atención a la macroeconomía. No podemos invertir en cripto, invertir en acciones, invertir en bonos o invertir en lo que quieran invertir si es que deciden invertir bajo su propia investigación sin mirar lo que está pasando en el contexto. Si es que está habiendo una guerra, si es que están poniendo aranceles en Estados Unidos, si es que bajan o no bajan las tasas de interés en la Fed. Por eso me parecía súper, pero súper interesante traer un experto, un analista que se encarga de estar todos los días analizando tanto las sesiones de Londres como la sesión de Nueva York para ver lo que está pasando con los mercados financieros, para que nos ayude a entender qué está pasando a nivel global con la economía y cómo puede afectar eso tanto a los mercados como a nuestras inversiones. Emma Juárez, bienvenido, qué placer tenerte acá, analista de HFM. Estamos ahí hablando un poquitito en el detrás de escena. Lleva más de 6 años dentro de los mercados financieros, así que es un placer tenerte por acá. Gracias por venir, ¿cómo estás? Hola Axel, muy buenas tardes. Bueno, saludo para todos. Muchas gracias por este espacio y el placer es todo mío, Axel. Muchas gracias. Analista de HFM. No voy a decir que lo veo en vivo porque estaría mintiendo, porque el hombre está en la sesión de Londres y arranca tempranito en la madrugada de Argentina por lo menos, pero a mí sí me gusta verlo cuando me despierto más tranquilo, quizás más entrada a la mañana, cuando ya casi cuando abre Wall Street, yo estoy viendo la sesión de Londres con Emma o siguiendo justamente la sesión de Wall Street. Así que nada, es un placer siempre estar aprendiendo porque de eso se trata. Lo venía diciendo un poco en la introducción, creo que es súper importante el prestarle atención a lo que está pasando a nivel macroeconómico, sobre todo porque veo, y acá vos tendrás muchísima más información y conocimiento, pero veo que la situación particularmente en Estados Unidos está mínimamente en un punto de inflexión, no sé si quiero llamarle crisis, pero sí en un momento crítico quizás para seguir de cerca mínimamente y las políticas económicas y esta lucha que está teniendo Trump con el propio Jerome Powell para ver si bajan o no las tasas de interés y eso está afectando a todos los mercados. Yo estoy muy metido dentro de cripto y lo vengo siguiendo de cerca ya hace un tiempo, pero afecta a todos los mercados y creo que está muy bueno y van a sacar mucha información que nos esté dando Emma durante todo este video, hablando justamente de lo que pasa a nivel macroeconómico, porque eso impacta en todos los mercados. Y empiezo por ahí, por preguntarte cómo ves vos en general la macroeconomía. Bueno, Axel, la verdad que sí, es un poco lo que estás diciendo, está todo un poco desordenado, desequilibrado en realidad. Hablando del estado de la economía en global, bajo mi punto de vista, estamos atravesando por una etapa de desaceleración controlada, ¿sí? Si bien algunos países muestran signos de enfriamiento, hay otros, especialmente los emergentes, siguen traccionando un poco y siguen generando ese movimiento dentro de la economía. Lo que yo veo, y esto es bajo mi punto de vista, Axel, lo que yo veo es que hay mucha incertidumbre en la economía global, incertidumbre geopolítica, monetaria, comercial también, que ahora vamos a profundizar con respecto a esto, la incertidumbre comercial que hay, vamos a profundizar mucho porque es una de las claves para mí que tenemos este año, en el año 2025, y todo esto genera un clima de cautela, ¿no? Un clima de incertidumbre, de cautela, que la gente o los inversores tienen ahí cierto miedo de lo que vaya a pasar. Si Sí, bien en los eso mercados, los mercados suelen castigar la incertidumbre. El hecho de que haya incertidumbre es, bueno, voy hacia cosas más conservadoras, ¿no? totalmente, por eso estamos viendo que hay cierta tensión y cuando hay esta cierta tensión generalmente tiende a subir el oro, tiende a subir la plata, tiende a subir Bitcoin hoy, por suerte, como activo de refugio, pero sí se está viendo esta tensión en la economía en general, ¿no? A ver, esto no hay que pasarlo por alto porque lo vimos hoy. Por ejemplo, hay momentos, ciertos momentos de optimismos que son impulsados, por ejemplo, por resultados o datos puntuales. Por ejemplo, hoy se dio a conocer, en el momento que estamos grabando esto, en este mismo día se dio a conocer el dato del IPC en los Estados Unidos. Que este dato de inflación, que el mercado en realidad esperaba que haya un aumento en la inflación con este dato de IPC, que el IPC es el índice de precio al consumidor,
Los principales bancos, por ejemplo, como JP Morgan y Goldman Sachs, esperaban un aumento de la inflación, principalmente del IPC subyacente o el IPC core, como ustedes lo conozcan. Que en realidad estuvimos viendo con estos datos que la inflación, el IPC subyacente, salió mejor de lo esperado. En realidad sí se mostró un aumento. El último IPC subyacente se mostró en un 0,1, resultado un 0,1. Y hoy tuvimos un resultado un 0,2, es decir, aumentó la inflación, se demostró un aumento en la inflación de los Estados Unidos, pero menor a lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba un 0,3. ¿Qué pasó hoy? Bueno, las bolsas subieron. En el momento de conocer ese dato, en el momento de conocer la inflación, principalmente la subyacente, porque es la que sigue más de cerca al mercado, porque es la inflación más real, porque incluye los dos indicadores que son los más volátiles, como el alimento y la energía, en realidad mostraron que toda la política arancelaria, por ejemplo, no está generando una inflación, y esto motiva al mercado. Y en un escenario donde todavía no hay claros acuerdos comerciales, un dato puntual o un resultado como la inflación, bueno, te genera una subida del mercado. Y ahora estamos viendo que el mercado está recuperando toda la subida, pero ahora en cuestión de segundos vamos a profundizar del por qué el mercado está cayendo después de haber subido por un buen dato de inflación. Me gusta, súper interesante. Está bueno ver siempre esto que no es el hecho, el resultado en sí mismo, sino la expectativa que ya estaba trasladada al precio. Porque en definitiva es entender esto, es justamente el mercado está esperando que pase una cosa, pasa lo opuesto y termina reaccionando y no es en sí mismo lo que pasó, sino justamente la expectativa, que siempre la expectativa se traslada al precio. Y con eso voy un poco también a la segunda pregunta, la segunda o tercera pregunta que tenía preparado, que tiene que ver con que ya hay una expectativa trasladada a los mercados financieros de que no va a haber baja de tasas de interés por lo menos en julio, ¿no? Sí, mira, Axel, yo esto lo vengo diciendo en las transmisiones en vivo también, y que no nos sorprenda que Jerome Powell, el 30 de julio, que es cuando tenemos la próxima reunión del FOM para ver el tema de las tasas de interés, recorte sorpresivamente las tasas de interés. Esto lo dejo acá, y Uf, después lo hablamos que a ver qué pasa a fin de mes, ¿no? A finales del mes de julio. vuela todo. Pero sí, vuela todo por el aire. Obviamente que un recorte de tasa de interés significa que las bolsas suban fuertemente y más si recortan sorpresivamente las tasas, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, ¿cómo se traslada un recorte de tasa de interés? Las tasas de interés son el costo del dinero. Entonces, si recortan las tasas de interés, va a ser más barato pedir prestado a los bancos, lo cual esa liquidez se inyecta directamente en la economía del país, ¿no? Y eso genera que las empresas suban. Pero, en fin, con respecto al tema de las tasas de interés, y ahora vamos compartiendo pantalla y vemos cuál es la previsión que tiene el mercado para el 30 de julio. En realidad hay alrededor de un 97% de que la Fed no va a tocar los tipos de interés. A ver, ¿tiene sentido? Sí. Yo soy una de las personas que Jerome Powell. No lo que pasa con Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump lo vive atacando, lo vive insultando. Yo soy una de las personas que apoya a Jerome Powell. ¿Por qué? Porque para mí, meses atrás, Jerome Powell no se dejó llevar por los insultos del presidente de los Estados Unidos y hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Cuál es el trabajo de un banquero central? Mantener las expectativas de inflación ancladas. Y esto Jerome Powell lo hizo perfecto. Mantuvo las expectativas de inflación ancladas. Y el tipo, ¿qué piensa? Claro, como todavía no hay acuerdos comerciales a través de los aranceles, ¿no? No hay acuerdos comerciales con los principales socios comerciales de Estados Unidos, como no hay un acuerdo comercial concreto con estos países, Jerome Powell no va a recortar las tasas de interés. Sí, de hecho lo dijo, creo que la semana pasada o la otra, de que si no hubiera sido por las tarifas que terminó poniendo Donald Trump, ya hubiera bajado las tasas. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre de si le pone tarifa a todo el mundo, se incrementa el costo de todos los productos, se dispara la inflación. Pero vos fíjate esto, Axel. Estados Unidos tiene 3 o 4 socios comerciales que son claves, ¿no? Canadá, México, Unión Europea, que la Unión Europea no es un país, es un bloque de países, y China. Entre Canadá y México, cada uno, en cuanto a porcentajes con respecto a todos los socios comerciales que tiene Estados Unidos en el mundo, entre un 16 y un 19%. Canadá y México, cada uno. Entonces, imagínate que son los dos principales socios comerciales más grandes, porque después, por ejemplo, la Unión Europea corresponde a un 7% y China otro 7%. Entonces, vos ponete a observar la tarifa entre los principales socios comerciales tienen entre un 30 a un 35% de aranceles en cuanto a porcentaje. Es altísimo, es insostenible. Ahora, ¿cuáles son los países comerciales que supuestamente ya Estados Unidos cerró un acuerdo comercial? Reino Unido
y Vietnam. El Reino Unido, si vos escuchás y lees los comentarios que larga el Reino Unido en las distintas fuentes de información, el Reino Unido sale diciendo que el acuerdo comercial que hizo con Estados Unidos no le convence y no le sirve al Reino Unido. Que están insistiendo y están esperando volver a negociar. Entonces, ¿realmente hay acuerdos comerciales? Sabemos que tenemos una pausa arancelaria hasta el 1 de agosto. Suponete que, opción 1, aplace esa pausa arancelaria de Donald Trump para que los aranceles todavía no entren en vigor. Estos nuevos aranceles que dio a conocer en estas cartas arancelarias, entre comillas, ¿no? Supongamos que los aplaza para más adelante, finales de agosto, 1 de septiembre, pero más adelante, lo cual el punto es que los aranceles no entren en vigor. ¿Para qué? Para que haya alguna posibilidad de que se llegue a algún acuerdo comercial Estados Unidos con el resto de los países, principalmente con estos cuatro principales socios comerciales que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa si no aplaza los aranceles? ¿Qué pasa si el 1 de agosto entran en vigor el 30% a Canadá, el 30% a México, el 35%, por ejemplo, a la Unión Europea? ¿Qué pasa con la inflación? Se dispara. Entonces, ¿está mal o no está mal lo que está haciendo Jerome Powell? En realidad, si nosotros vemos los datos de inflación, IPC, IPP, PCE, que en realidad es el más importante, es el PCE, que es el que mira más cerca a la Reserva Federal, la inflación, las tasas las tendría que haber bajado en el mes de junio, porque ya los datos de inflación fueron buenos en el mes de junio, y son buenos en el mes de julio. Entonces, ¿podría recortar tasas a finales del mes de julio? Sí. ¿Qué es lo que pasa con Jerome Powell? Dice, si todavía no tenemos acuerdos comerciales, si no sabemos si se van a negociar hasta el 1 de agosto, se va a llegar a acuerdos comerciales, se van a cerrar estos acuerdos comerciales o si van a entrar en vigor. Y él no se quiere adelantar a un recorte de tasa de interés, sabiendo que en el 1 de agosto pueden entrar en vigor todos los aranceles. Entonces, ¿está haciendo bien su trabajo ahora, en este momento, sí o no? Y bueno, tiene un buen punto de vista de que no quiere recortar las tasas. Y a mí me parece que incluso las previsiones que tenemos para el mes de septiembre, principalmente el 17 de septiembre, cuando es que tenemos la próxima reunión del FOM, hay alrededor de un 50 y tanto por ciento de que va a recortar 25 puntos básicos la Fed. Y bajo mi punto de vista no es tanto. O sea, tendría que ser más alto la probabilidad de recorte para el mes de septiembre y no tenemos tanta posibilidad de recorte. ¿Esto por qué? Porque todavía no hay acuerdos comerciales. Los únicos acuerdos comerciales que se han firmado con el Reino Unido, Vietnam, no sirven de nada porque vos tenés al Reino Unido que está sumamente desconforme y sale diciendo por todos lados que ellos están esperando para seguir negociando con Estados Unidos porque no les conviene ese acuerdo comercial. Y así va a pasar con todos los países. El problema va a estar en que si los países como por ejemplo China, Japón, se empiezan a unir para hacerle la contra a Estados Unidos, ahí sí agárrate. O échate el cinturón porque ahí se puede armar un pequeño kilómetro un poquito más grande, pero no sabemos. Ahí está para prepararse unos pochoclos y para verlo a Emma todos los Oh, días en los vivos para que y vaya disfrutar, actualizando sí. con todo el mercado. Quiero, si te parece, Emma, que nos metamos un poquitito a las pantallas para ver un Vamos. poco de gráfico, lo mismo lo que decía la probabilidad de baja de tasas de la Fed. Bueno, un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Mira, 54 dije yo, 52. Vamos a este mes, en realidad. Vamos 97. al mes de julio. Hay 97,4 de que no van a recortar tasas. Axel, lo que yo te digo, o sea, si recortan las tasas de interés sorpresivamente, el mercado explota y nosotros no tenemos que hacer los sorprendidos. Nosotros nos vamos a hacer los sorprendidos, y sorpresivamente recortaron las tasas de interés. Pero esto es una posibilidad muy alta porque vimos que la inflación en junio estuvo siendo controlada, los buenos datos de inflación, por lo menos que venimos conociendo hasta ahora, porque todavía falta el IPP, que se va a dar a conocer dentro de poco, el IPP, que es el índice de precio al productor, pero por lo menos entre los datos que tuvimos ya ahora, el IPC de julio, ¿no? Sabiendo de junio y de mayo, venimos teniendo la inflación que se está enfriando, que está siendo controlada. Entonces, que no nos sorprenda. Sí, Ahora, la posibilidad está altísima de que no recorte. ahí súper importante que lo mencionaste, pero siempre me gusta como hacer hincapié en algunas cosas que son importantes, que tengan en cuenta lo que están del otro lado a la hora de invertir. Si es que deciden hacerlo, obviamente sin tomar esto como un consejo financiero ni mucho menos, cada uno debe hacer su propia investigación, pero sí Totalmente. el por qué le damos tanta importancia y por qué estamos monitoreando constantemente las probabilidades de baja de tasas, tiene que ver con lo que decía Emma de que en el momento que bajen las tasas de interés es más barato pedir prestado dinero.
Ojo también con ese shock que puede llegar a tener el mercado en el corto plazo, porque no es que al día en que bajan las tasas salen todos a pedir un préstamo en el banco, sino que esa inyección de liquidez también tarda varios meses. Entonces, lo más probable es que tengamos un mechazo para arriba. Si es que pongamos caso hipotético, Jerome Powell el 30 de julio, a contra de todos los pronósticos, sale y dice, recortamos la tasa en 25 puntos básicos. A partir de ese momento los mercados van a volar, pero esa subida es porque el mercado no estaba esperando, pero tampoco es que está impactando la liquidez, porque en ese momento del anuncio de Jerome Powell absolutamente nadie pidió un préstamo, pidió prestado dinero a esa tasa. Entonces me parece también importante ver esto, que en lo que respecta a los mercados, una inyección de liquidez tarda quizás 2, 3, hasta 6 meses en impactar. Me corregirás, Emma, si estoy equivocado. De acuerdo, totalmente. Así es. Entonces, súper Eh, importante que tengan eso en cuenta. bueno, y con respecto, esto es para el 30 de julio, para este mes, ya después tenemos septiembre. Sí. Septiembre, ahora sí ha cambiado la situación de manera muy importante con el dato del IPC. Ya para el 17 de septiembre, ahora actualizado, el CM Group, hay un 97,3% de que puedan recortar 25 puntos básicos la tasa. Actualizado ahora. Ya después tenemos el 29 de octubre, que el 29 de octubre, bueno, hay que ver qué pasa el 1 de agosto, ¿no? Si el 1 de agosto Sí, baja se tasas, Emma. aplaza o no se aplaza, claro, por el tema de los aranceles, si entran en vigor o no, yo creo que acá ya podríamos tener algún cambio. Pero ahora los ojos puestos en el 30 de julio, porque ya como el mercado, las decisiones de Donald Trump cambian a cada rato, De los 3 ojos a 4 puestos, meses puede pasar tantas cosas. no olvídate, o sea, a septiembre ya puede cambiar todo a septiembre, ¿sí? Vamos, si te parece, Emma, a los gráficos, así le mostramos también lo que estás viendo vos, y lo que me gusta a mí ver en todos esos vivos que vas haciendo, que es lo que tiene que ver con análisis. ¿Qué estás viendo? ¿Qué viste principalmente hoy y qué ves quizás de acá en un lapso de tiempo, quizás hasta fin de mes, y pensando quizás un poquitito más allá, entendiendo, bueno, que vas a analizar la estructura, cómo se puede dar? Obviamente una noticia que no espera el mercado puede hacer que se rompan esas estructuras en el corto plazo, por lo menos. Totalmente. Esto siempre hablando, Axel, de que no son ningún tipo de consejo de inversión, ¿no? Pero yo veo a mediano, corto y largo plazo, veo toda la estructura alcista. Estamos viendo en este momento el S&P 500, el Standard Poor's, el índice de las principales 500 empresas industriales en Estados Unidos, y yo tengo todo lo que es estructuralmente a mediano y largo plazo alcista, ¿sí? Este, para este mes de julio, los primeros días, perdón, de agosto, considero que podemos seguir con subidas. Siempre y cuando repetemos el mínimo, bajo mi punto de vista, en el S&P 500 Spot, repetemos el mínimo de los $6.200. En el caso del S&P 500 romper los 6.205, para ser más específicos y más puntuales, yo ahí voy a priorizar ventas. ¿Ok? Por el momento, yo sigo enfocado en buscar compras a mediano y largo plazo. ¿Sí? Este mínimo para mí es clave porque si rompe el mínimo diario, bajo mi punto de vista, los 6.205, bueno, podríamos tener una corrección un poquito más amplia. ¿Sí? Hay un término que se denomina el término polaridad, que es cuando se reinvierten las fuerzas de las zonas, y en este caso nosotros, el 18 de febrero, no, perdón, en febrero generamos el máximo de los 6.151, ¿no? Esta zona que era una zona muy clave de venta, de oferta, lo cual el precio superó de manera perfecta. Bien, ahora esta zona, si supera ese mínimo diario que te mencionaba recién, si supera ese mínimo, bueno, yo voy a priorizar ventas hasta los 6.151 otra vez, porque esta zona podría trabajar como un catalizador de compras. Pero si rompe ese mínimo, yo buscaría ventas. Si no rompe ese mínimo, yo voy a seguir posicionándome o buscando oportunidades de compra, porque la estructura mía es alcista. ¿Ok? Ahora, lo que venimos hablando, cualquier noticia, cualquier dato puede generar una caída del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Que entren en vigor los aranceles. Esto puede generar una caída. Que no recorten las tasas de interés. Que se intensifique el tema de la guerra
entre Estados Unidos y Ucrania. Eso es algo que no lo tenemos que olvidar. Porque esta semana se dio a conocer de que Donald Trump estuvo hablando con Zelensky, presidente de Ucrania, para apoyarlo, seguirlo apoyándolo con armamento militar. Estuvo diciéndole cuál era la posibilidad de que Ucrania atacara a Rusia con misiles de Estados Unidos. Entonces, si sucede esto, ojo que las bolsas pueden caer también por el tema de la guerra, ¿no? Porque la guerra sigue activa, la guerra lamentablemente no ha terminado de febrero del 2022, y si se mete Donald Trump a seguir apoyando a Ucrania, pero de esta manera, bueno, podría provocar una cierta caída más importante en el mercado. Sí, el creciente interés que está teniendo Donald Trump en los conflictos bélicos hacen ver también un poco la debilitación del dólar y cómo estratégicamente necesita seguir ganando con sus aliados, por así decirlo. Pero hablan a las claras de que el dólar en sí mismo está perdiendo esa fuerza que tenía como patrón mundial. Ni hablar si vamos a quizás 10 años para atrás, es muy notoria esa pérdida de poder que está teniendo Estados Unidos. Está en medio de una crisis y siento que está hasta tirando esos manotazos ahogados. En medio de esos manotazos ahogados está gastando un presupuesto enorme en financiar conflictos bélicos en los que dice no participar, porque no es que es una guerra de Estados Unidos, pero sí está participando de manera pasiva, o de manera activa en realidad, porque es bastante activo el mandar armamento, mandar todo tipo Totalmente. de, de armas y demás para el conflicto bélico. Pero, a ver, sabemos que Donald Trump generalmente, Estados Unidos se suele meter en el tema de la guerra. Bueno, lo vimos en la guerra Irán-Israel, que ahí tiene un poco de sentido que haya ingresado Estados Unidos apoyando a Israel, porque sabíamos que Estados Unidos había advertido a Irán ya que termine con el proyecto nuclear, entonces ahí tiene un poco de sentido. Pero vos fíjate que cuando él agarró nuevamente el mandato de los Estados Unidos, que fue reelecto, una de las cosas que dijo es que él iba a intentar negociar con Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo de alto al fuego, un acuerdo de paz. Y ahora sale diciendo que le va a mandar misiles a Zelensky para que ataque directamente a Rusia. Entonces, como si hace un par de meses atrás estabas diciendo que en realidad querías que se termine la guerra, querías que llegue a un alto al fuego y estás apoyando a Ucrania. O sea, está bien porque Ucrania, sabemos cuál es la historia, sabemos qué es lo que pasa con Vladimir Putin, sabemos qué clase de persona es, pero cómo cambia la retórica, ¿no? A eso voy. Y Alex, dijiste algo muy sumamente importante con respecto al tema del limpiamiento del dólar, ¿no? De la debilidad del dólar. Y coincido totalmente con vos. A Donald Trump, a Estados Unidos, le conviene un dólar más débil. ¿Por qué? Porque favorece las exportaciones estadounidenses y obviamente pagar la inmensa deuda que tiene Estados Unidos con un dólar más débil va a ser más fácil. Entonces a Donald Trump le conviene ver su moneda más débil, aunque parezca una locura, pero le conviene a Estados Unidos. Me gusta esa forma de ver también lo que está pasando. Eso es parte de analizar justamente la macroeconomía, es ver un todo y no ver quizás un gráfico y nada más, sino ver y entender lo que está pasando a nivel contextual, que es súper importante. No sé si tenés ahí analizado el DXY, Sí. que me parece que está bueno también traerlo. Bueno, el dólar. El dólar, el índice del dólar, yo lo veo con una estructura bajista, esto lo veníamos hablando en las transmisiones en vivo nosotros. Nosotros, fíjate, habíamos puesto un objetivo desde la zona más o menos de los 110, habíamos buscado un objetivo de caída, fíjate, en los 96,10. El dólar alcanzó los 96,38, 96,40. Que todavía no puede alcanzar. Por eso, repito y remarco lo que decís, que a Donald Trump le conviene ver un dólar débil. La estructura, yo estoy viendo gráficos, estamos viendo gráficos diarios. Cada vela representa la cotización de un día. La estructura diaria yo la sigo viendo bajista en el dólar. Con la subida que tuvo hoy, el dólar, yo lo sigo viendo con una estructura bajista. El dólar en este momento se encuentra en el nivel de los 98,65. Si no rompe el máximo estructural, que este es el máximo relevante, si no rompe el máximo de los 99,50, el dólar tranquilamente puede seguir
cayendo. ¿Esto es bueno para las bolsas? Sí, es bueno para la bolsa, porque si el dólar cae, generalmente el dólar, tengan en cuenta que es interpretado como un activo de refugio, aunque no tiene nada que lo respalde en realidad, pero es interpretado como un activo de refugio. Entonces, si el dólar cae, generalmente cuando cae el dólar, esa liquidez migra a los activos de riesgo. ¿Cuáles son los activos de riesgo? Bueno, los índices, las acciones de las empresas o cripto incluso. Sí, ahí justo vengo de un evento en el que hablábamos de la pregunta que hacen todos y que empiezan a hacer todos, de ¿hasta qué precio puede llegar a Bitcoin? Y está bueno verlo desde el otro lado, decir, Bitcoin en realidad no tiene techo porque el dólar no tiene piso, o sea, lo que hay que medir en realidad es cuánto más se va a debilitar el dólar, que es lo que va a terminar haciendo que tanto Bitcoin como el resto de los activos medidos justamente en dólares incrementen su precio. Exacto. No, Bitcoin obviamente opina lo mismo, no tiene techo. Bueno, muchos van a decir que estoy loco, pero yo vendí en los 120. Vendí en los 120.000, pero tengo un fundamento, obviamente, ¿no? Un fundamento técnico. No quiere decir que vaya a recomprar. Yo generalmente me manejo con la tendencia, incluso en las compras de spot. Pero yo vendí en los 120. Ya vendí, incluso tomé una venta en futuros ahí en los 120.000 dólares, 121 por ahí. Pero no quiere decir que con lo que viene cayendo Bitcoin hoy, que desde que alcanzó los 123, no quiere decir que vaya a subir más, que alcance los 140, 150 o los 200.000 dólares. Bitcoin no tiene techo. Sí, ni hablar y para mí es tema para otro video, pero en el largo plazo yo quiero acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible por cómo veo y por cómo tengo estudiado justamente a Bitcoin. Vamos hacia las últimas preguntitas. Eh, como lo fuimos mencionando un poco esta pregunta de cómo pueden usar las personas que están del otro lado a la hora de invertir, usar toda esta información. Creo que con el contexto que dimos se fue respondiendo esa pregunta. Eh, es importante entender todo esto. Yo cuento siempre mi historia personal. Empecé en cripto y en Bitcoin puntualmente invirtiendo por especulación financiera sin conocer mucho. Después se me abrió ese, o metí en el rabbit hole, como se dice, en la madriguera en donde me metí y empecé a ver que hay un universo detrás de justamente de Bitcoin y todas las criptomonedas. Y ahí entendí como, primero dije, no, yo quiero estar en cripto, 100% en cripto y demás, hasta que en un momento me dije, che, me tengo que mirar lo que está pasando en la macro, porque yo no miro lo que está pasando en la macro, me creo que estoy en un universo paralelo en donde es todo hermoso y color naranja de Bitcoin y en realidad todas las cosas que están pasando allá afuera terminan afectando a los mercados. Sin ir más lejos, si vamos a la pandemia, el momento en que se declaró la pandemia fue el momento óptimo para comprar Bitcoin porque estuvo por debajo de los $4.000. Hoy lo tenemos en 120. Saquen sus propias conclusiones y haber entendido lo que estaba pasando a nivel macroeconómico. Obviamente en el momento que declararon la pandemia era algo todo nuevo para todos, entonces quizás ninguno supo hasta dónde podía caer todo eso, pero sí está bueno el entender que todas esas cosas que van pasando en el contexto mundial terminan afectando a los mercados. Totalmente. Sí, yo siempre digo que para aquellos que recién están arrancando, aquellos que se están tomando realmente el ser trader como profesión, ¿no? O simplemente si es algo extra, hay que tener una mínima base de conocimiento con respecto a lo que pasa con la economía, cómo funciona la economía. Y esto yo lo suelo decir mucho en los eventos también. Eh, Primero tenemos que entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, cuáles son los principales datos macroeconómicos que generan movimiento de la economía, cómo genera movimientos, las decisiones políticas, y después sí, meternos a leer un gráfico. Primero tenemos que entender cómo la economía mueve el mercado, porque en realidad los distintos datos, las decisiones políticas, ponen en distintos contextos al mercado, y ahí es como el mercado reacciona. Entonces, si nosotros queremos arrancar a hacer trading, a leer una gráfica, pero no entendiendo cómo funcionan los datos, cuáles son los datos macroeconómicos que hay que seguir, cómo funciona, por ejemplo, un mercado laboral, cómo afecta el mercado laboral al tema de la economía, cómo afectan las decisiones políticas, los acuerdos comerciales que estamos viviendo en este 2025, no me puedo meter a leer una gráfica, porque no entiendo qué está pasando a mi alrededor.
Entonces, no voy a entender hacia dónde se dirige una tendencia, cómo reacciona el mercado si no entiendo qué está pasando en el trasfondo. Totalmente de acuerdo. 100%. Me encantó. Y voy con las últimas ahí medio tipo ping pong. ¿Crees que es un buen momento para tomar riesgo o conviene ser más conservador? En realidad es una muy buena pregunta. No voy a dar una respuesta tan concisa, tan precisa de si sí o no. Principalmente voy a responder la pregunta dependiendo de qué estoy haciendo yo. Yo lo que estoy esperando es ver qué pasa con los acuerdos comerciales, qué pasa con la política arancelaria. Y ahí ver si es buena decisión asumir riesgo o no asumir riesgo. Yo hoy me encuentro en un escenario de espera, de cautela. Creo que hasta que no se desarrolle un poquito más, si tenemos acuerdos comerciales, si entran en vigor los aranceles, no importa, si entran en vigor los aranceles, el mercado caerá y se verá si se puede aprovechar la caída y si se verá si se puede aprovechar esas caídas para comprar más abajo. Si no entran en vigor los aranceles y se aplazan, bueno, el mercado va a subir, podemos aprovechar también ese movimiento, pero no sabemos qué va a pasar. Eso es lo que a mí me pasa ahora. Por eso responder si es momento de asumir riesgo este año, en este preciso momento, no sé si responderlo tan conciso. Yo mantendría ahora cautela, esperar un poquito más que se desarrolle el tema acuerdos comerciales, Estados Unidos con los principales socios comerciales, ver cómo se maneja el tema de los aranceles y ahí sí empezar a tomar un poquito más de decisiones. ¿Y hay sectores que ves así más sólidos que otro en lo que decís, "Bueno, quizás acá sí invertiría con un poco más de confianza que en otros que quizás están más endebles o más, que tienen más riesgo"? Bueno, en estos momentos, te voy a ser muy sincero, Axel, en estos momentos yo me enfoco en mirar más cripto, porque yo que trabajo 100% Bitcoin o un 98% Bitcoin con respecto a todas las miles y cientos de criptomonedas que hay, a mí me da mucha más confianza en un contexto así, abocarme más por el mercado cripto. Primero porque lo conozco, sé leer a Bitcoin, sé leer los movimientos, sé leer el contexto actual que se está viviendo, entonces me aboco un poquito más para el mercado cripto en este momento. Pero si yo tuviera que ver un sector, principalmente en Estados Unidos, que le veo más potencial en el mes de junio, agosto, y me iría más por el sector tecnológico o el sector de inteligencia artificial. Oh, me gusta. ¿Tenés ahí el gráfico de Bitcoin analizado? ¿Sí? A ver, me gusta, se me había pasado por alto. Este gráfico lo voy a mostrar acá porque sos vos, por esta invitación, pero este gráfico no lo muestro mucho, se lo muestro muy pocas veces en nuestros vivos, en las sesiones de Londres, cuando la gente hace el esfuerzo de levantarse temprano y demás. Hay premio, Pero claro. este es el gráfico que yo personalmente utilizo para mis compras y mis ventas en spot. ¿Sí? Este es el gráfico en el cual yo compro y vendo a través de este gráfico. Te doy una perspectiva rápida en un minuto de qué es lo que yo vengo viendo y por qué vendí cierta cantidad de Bitcoin ahí, por qué tomé una pequeña venta ahí en Bitcoin en futuros. Pero lo que yo logro observar, y me voy a estudiar un poco los máximos que sucedieron en diciembre del año 2017, en diciembre del año 2017 tuvimos el máximo de los 20.500, 20.600. Después tuvimos el máximo de los 64.800 más o menos, para redondear, en abril del año 2021. Después, en el mismo año, en 2021, tuvimos el otro máximo en noviembre más o menos, los 69.000. Yo este máximo no lo cuento, porque para mí este máximo fue una manipulación de mercado. ¿Ok? Entonces, yo estoy tomando como referencia los máximos históricos que ven marcados con una flecha roja, que para mí, si nosotros observamos, por ejemplo, el máximo que pasó en el 2017, que alcanzó la zona de los 20.600 más o menos, 20.580, desde ese máximo Bitcoin cayó prácticamente un 70%, un 80%. Un Si yo entré en 78% ese mercado, puede. fue 85, fue el máximo que cayó. Una locura. Bueno, y fíjate ahora el máximo que estamos estudiando de lo que fue
en el abril 2021, ¿no? Generó una caída sin contar el máximo anterior, bueno, en una caída de un 76%, muy similar al retroceso que generó en el año, perdón, del 2017. Con esto no quiero decir que Bitcoin en este nuevo máximo retroceda un 70%, un 80%. No estoy diciendo eso. Pero que sí, bajo mi análisis, era un punto de venta. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es unir los dos máximos que yo tomo como referencia en la historia, trazar una directriz y fíjate que no es de coincidencia, pero fíjate el rechazo que generó entre los 120 y los 125. Milimétrico, perfecto. Ahora, lo que le decía a un amigo esta mañana, que él hizo el mismo movimiento que yo, estábamos hablando qué próximo movimiento hacer, esto no quiere decir que no se pueda aprovechar a recomprar. Comprar ahora en estos niveles, o sea, comprar en los 120, 121 mil, 123 mil, ¿era buena idea? No, era una pésima idea. A no ser que estés mirando Bitcoin de acá a 3 años, 5 años, ¿no? Pero comprar esos niveles no era una buena idea. ¿Por qué? Porque era una zona psicológicamente de venta. Ahora, ¿tenés niveles más importantes de compra para reingresar? Sí, porque tenés niveles de polaridad, es decir, niveles que anteriormente estaban siendo trabajados como niveles de oferta, como niveles de venta, como por ejemplo los 111.900, los, por ejemplo, que bueno, lo tengo marcado, 108.300 más o menos, que son niveles para poder reincorporarse en una mejor zona. O incluso, bueno, yo tengo un nivel de acumulación, un patrón de acumulación que lo vino trabajando muy bien a lo largo de toda la historia. Incluso yo en su momento pude comprar en este piso, acá donde ves un bloque verde. Yo acá generé cierta cantidad de compras también importantes, que bueno, vendían la parte del techo de la acumulación. Pero este piso también de este canal puede ser trabajado como un catalizador de compras. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo. No sé qué opinás. Quiero ver tu perspectiva también. Sí, me gusta, yo no hago análisis técnico, entonces yo me gusta ver a otras personas que sí se dedican activamente a esto y aprender. Sí veo que a nivel más fundamental, que Bitcoin tiene todavía un camino por recorrer por tema, justamente lo que tiene que ver con la baja de tasas o no de la Fed y cómo puede impactar esto en los mercados, y porque creo que estamos recién en una primera entrada de dinero institucional y cada vez más son las empresas que están invirtiendo justamente en Bitcoin, lo que no quiere decir que no sea un mercado que se pueda sobrecalentar rápido en 3 o 6 meses. Entonces, tampoco digo que yo no creo que vayamos a tener un super ciclo y que tengamos 3 años más de mercado alcista. Creo que vamos a tener una corrección en el mercado. Particularmente yo, si bien también son precios de... Yo también vengo tomando ventas escalonadas porque vengo comprando desde 2017, entonces es lógico tomar ventas parciales para recomprar y para reentrar en momentos de mercado bajista, en mi caso, más a largo plazo. Pero sí veo que todavía tiene un camino por recorrer. Es lógico que si rompe máximos históricos tenga una corrección. Sí, yo estoy esperando particularmente y sin haber visto esto, la zona de los 110, que fue esa zona que le costó romper antes, como una zona para volver a entrar con una parte de la liquidez. Para mí es una zona excelente. Para los que están descubriendo Bitcoin ahora o que se están animando ahora, porque tal vez conocen Bitcoin hace mucho tiempo y recién ahora se están metiendo en el mercado cripto porque vieron por todos los canales de noticias que Bitcoin superó los 120, creo que esa zona es una muy buena zona para recomprar. A ver, hay que entender, y por eso digo que estamos en un contexto completamente distinto y apuesto lo que decís, que ahora tenemos un mercado cripto completamente distinto al que vivimos en el año 2017 a lo que vivimos en el año 2021. Hoy tenemos más adopción cripto, hoy tenemos al presidente de Estados Unidos que quiere tener a Bitcoin como reserva de valor, hoy tenemos los CTFs aprobados de Bitcoin, entonces tenemos un mercado cripto a ver, completamente distinto a lo que pasó años anteriores. Por eso tampoco me fío tanto de decir, bueno, en esos momentos cuando alcanzaron esos máximos históricos, Bitcoin retrocedió un 70%. Para mí no va a pasar. O sea, no sé si vamos a tener esa corrección, pero una corrección leve a los niveles que estás hablando, sí, parece totalmente posible. Bueno, muchas gracias, Emma. La verdad que completísimo. Podríamos estar tiempo de corrido Horas. hablando.
Así que también dejen en comentarios si quieren que lo traigamos a Emma en algún otro momento y volvemos a hacer una actualización. Y también creo, y esto pienso en voz alta, podríamos hacer algún vivo en algún momento. Yo voy a retomar los vivos los días lunes analizando el mercado, así que en algún momento estarás también como invitado. Te tiro el centro ahí. ¿Cómo puede hacer la gente que está del otro lado para mantenerse informado y para ver lo que haces día a día junto a HFM analizando las sesiones de Londres, de Nueva York? Bueno, muchas gracias, Axel. Muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer. Va a ser un placer estar en esas transmisiones, así que cuando quieras, ahí voy a estar presente. Bueno, mi Instagram es Emma Juárez Trader. Suelo subir seguido cuando hacemos las transmisiones con respecto a la información de los próximos eventos que tenemos con el equipo HFM Latam. Después, obviamente, nosotros transmitimos todos los días en vivos, cubriendo generalmente casi todos los días la sesión de Londres y sí o sí estamos siempre presentes en la transmisión de Wall Street a través del canal HFM Latam en YouTube. Y bueno, a través de Instagram también, que está toda la información, que nuestro Instagram es HFM Latam también, del broker. Genial, voy a dejar también el link para que se registren aquellos que no están registrados, que estamos haciendo un sorteito con merchandising entre todos los que se registren, así que tiene el link en la descripción. Les voy a dejar también el Instagram de Emma y el de HFM Latam para que se sumen. Y lo digo porque lo consumo, el hecho de que se sumen a ese tipo de sesiones. Quizás no están para despertarse a las 3 4 de la mañana hora argentina, para bancarlo a Emma ahí en vivo, pero sí pueden ver después las transmisiones que quedan grabados y siempre son de utilidad para tratar de entender cada vez más todo esto. Así que muchas gracias. Axel, gracias a ustedes. Abrazo Vale, grande. abrazo. La verdad es que completísimo el video, mucha pero mucha información. Se terminó extendiendo el tiempo que queríamos grabar, pero creo que valía la pena traer un análisis tan completo junto a Emma de todo lo que está pasando a nivel macroeconómico. Si llegaste hasta acá, te quiero felicitar porque sos de esas personas que le dedican tiempo a aprender y no solo comprar o vender algo sin mirar, sino que están viendo qué pasa más allá y cómo puede afectar todo esto a nuestras inversiones. Si sos de esas personas, justamente te quiero invitar a que te suscribas al canal, que vamos a estar subiendo muchos videitos como este y retomamos los vivos. Recordarte lo que te dije, que con el link en la descripción vas a poder participar por un sorteo de merchandising con AirPods y un par de cositas más que voy a estar comentando dentro de mi Instagram. Y obviamente, si te gustó este video, manito para arriba para apoyar al canal. Y comentarios, si tenés alguna pregunta, alguna duda, algo que veas vos que está pasando en los mercados y que quieras sumar al debate, déjalo abajo que voy a estar leyendo absolutamente todos. Sin nada más que agregar, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.